Hola amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Tal como les había prometido, hoy vamos a hacer nuevamente un ejercicio o esta dinámica que es tan útil para leer la Biblia de la manera más respetuosa de frente a lo que es el idioma original de las escrituras del Antiguo Testamento. En este caso vamos a retomar un solo término. Se trata precisamente de un término que desafortunadamente escribí mal en el anterior video. A veces frente a las cámaras nos ponemos un poco torpes, en fin, ustedes entenderán, espero, pero esta vez lo vamos a escribir bien y vamos a analizar solamente este término. El término es ruaj. Se escribe ruaj, se pronuncia ruaj. ¿Lo recuerdan? Ruaj. Bien, este término ruaj, como ya habíamos visto en el anterior video, tiene varios significados, porque ya les había mencionado que la lengua hebrea es una lengua polisemiótica, polivalente en el sentido de que un término puede tener distintos significados, tal como lo es el español, como lo es el italiano y tantos otros idiomas. En este caso, ruaj tiene los significados de espíritu, viento, viento en movimiento, aliento, aire. En poquísimas ocasiones, tal vez una sola, también quiso decir tormenta. Entonces, más o menos nos vamos haciendo como una idea de esta palabra ruaj. Solo que muchas veces se ha traducido como espíritu, espíritu de Dios, el espíritu del Señor. Así que es interesante ir a la raíz de este término y de sus significados y las aplicaciones, porque vamos a leer unos pocos textos. Este término se repite bastantes veces desde el libro de Job hasta Isaías. Así que bien vale la pena ponerle atención. También porque sobre este término Mauro Viglino ha hecho unos comentarios bastante interesantes, siempre basándose en sus estudios y en sus investigaciones. Así que nos vamos a divertir muchísimo. Pero antes de esto, vamos a poner en práctica este ejercicio de polisemiótica de la palabra ruaj. Voy a inventarles una historia así rápidamente. A ver, yo me encuentro en casa y estoy baja de espíritu. De manera que pienso, ¿qué hago? Estoy aburrida, estoy baja de espíritu. Me pongo los zapatos y me voy a caminar por mi barrio. Estoy caminando y me llama la atención una vieja construcción. Es una casa abandonada, una villa. Y pues como a mí me gusta hacer exploración urbana, yo entro en esta propiedad con mucho cuidado, que no haya perros, que no haya vigilancia. Cuando estoy adentro, estoy caminando por esos pisos un poco maltrechos y de repente frente a mí se me presenta un espíritu. Mi corazón se acelera muchísimo, mi respiración se altera y yo decido salir lo más pronto posible de ahí. Busco una salida, pero salgo por la parte trasera de esta casa abandonada, que es un gran jardín. Ahí hay un terreno enorme que la vegetación se ha tomado posesión de este lugar y me doy cuenta que allí hay un cultivo o en un tiempo hubo unos viñedos, porque yo noto los rastros de esto. Ustedes saben que cuando sembran los viñedos tiene una manera de sembrarse muy particular. Y yo noto que ahí hubo viñedos, entonces me parece interesante. Y luego me encuentro con una especie de grandes recipientes, que todas estas piscinas, esos tanques me indican que allí se extraía el espíritu de la grapa. El espíritu de la grapa, para quien no lo sepa, es un extracto de la uva, es algo que se extrae, un destilado de la uva. Aquí le dicen el espíritu de la grapa. De modo que yo estoy muy interesada explorando, pero en ese momento me suena el celular y yo decido salir de esa propiedad y dirigirme hacia mi casa. Y al otro lado del celular está un amigo y él me siente baja de espíritu y me dice, ¿qué te pasa? Y yo le comento que estoy un poco baja de espíritu, de ánimo, no estoy muy bien. Y me dice,
pero ¿cómo así? Si tú eres el espíritu de las fiestas. Porque él se acuerda que en las fiestas yo siempre soy la que doy como el ánimo, que animo las fiestas. Y me dicen que yo soy el espíritu de las fiestas. De manera que me dice, vamos, yo te invito también a que participes en un juego de básquetbol de mi escuadra, de mi equipo, porque es una persona que tiene un equipo de básquetbol. Y yo acepto su invitación, pero le pregunto, ¿y por qué me estás invitando? Entonces él me dice, porque tú tienes un gran espíritu deportivo. Y en ese momento me acuerdo que es verdad, yo tengo un espíritu deportivo y un espíritu de escuadra o de deportivo, de equipo. Bien, si ya se dieron cuenta, hemos usado el mismo término para denotar una serie de cosas tan distintas, porque una no tiene prácticamente nada que ver con la otra, pero se denominan igual. La nominación es exactamente igual, que es el término espíritu. Así que ya hemos visto que con la misma palabra espíritu hablamos de el espíritu, o sea, como estado anímico, hablamos de el espíritu que vi en esa casa, que sería un fantasma en términos paranormales, vi un fenómeno paranormal porque era un espíritu incorpóreo. Luego vi estos viñedos y me acordé que me di cuenta que ahí se extraía el espíritu de la grapa, o sea, el destilado de la uva. Y mi amigo me sintió baja de espíritu, entonces me recordó que yo soy el espíritu de las fiestas y me invitó a formar parte de la escuadra deportiva porque yo tengo un espíritu deportivo. ¿Se dan cuenta, amigos, qué es lo que sucede? Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes entendieron la historia? ¿La comprendieron? ¿Lo que yo les conté? Por supuesto que sí, porque ustedes se comunican conmigo porque estamos hablando el mismo idioma y sobre todo culturalmente tenemos, digamos, los mismos significados, el mismo modo de expresarnos, de pensar, y porque ustedes están pendientes del contexto, de la historia. Porque si yo les botara palabras así, espíritu, espíritu, ustedes no saben de qué espíritu les estoy hablando y tendrían que adivinar. De manera que sí se puede comprender cuando una persona usa un término igual para muchas cosas distintas, siempre que se tenga en cuenta el contexto. El contexto. Ahora, recordemos entonces nuevamente qué significados tiene este término bíblico, ruaj. Bueno, ese término puede significar viento, respiración o respiro, que es aliento. Puede significar, esto es viento en movimiento, puede significar espíritu. Y este es el que más se ha usado en la Biblia, porque se habla, no se habla, a veces, digamos, se podría hablar de el viento que produce Yahvé al desplazarse, al moverse, o se mueve como un viento. Se ha hablado cuando le ha dado el aliento de vida al ser humano, que lo han denotado como espíritu, que Dios implantó el espíritu en el hombre, que en griego es pneuma, que también es respiración, o sea, ese sería el correspondiente en griego pneuma, pero en este momento nos está interesando el hebreo. Así que sí se puede también, es peligroso porque se puede usar también de maneras pues que nos puedan cuadrar muchas cosas también. Así que vamos a ver qué significados pueden tener. Y como les decía, este término ruaj lo encontramos desde Job, desde el libro de Job, hasta Isaías. Bueno amigos, ya estoy lista aquí para leer algunos textos. Los transcribí en este cuaderno me perdonarán porque la Biblia es incómoda, es pesada, pero los transcribí aquí con unos ejemplos y vamos a darle un poquito de análisis a esto, ¿no? Pensando en el término original, ruaj.
Yo extraje los textos que me parecieron como más interesantes porque hay muchísimos y bueno, vamos a verlo desde varios puntos de vista. Vamos a ver este primer texto que dice: el viento va hacia el sur y gira hacia el norte, gira continuamente y el viento vuelve de nuevo según sus circuitos. Como ya ustedes habrán captado, viento sería ruaj. Ahora leámoslo con el término ruaj. ¿Cómo nos suena? El ruaj va hacia el sur y gira hacia el norte, gira continuamente y el ruaj vuelve de nuevo según sus circuitos. Yo no les voy a dar ninguna lectura, digamos, no les voy a decodificar porque sería influenciar en ustedes. Yo solo quiero que ustedes sepan cómo puede cambiar si ya no decimos viento, sino ruaj, que es la palabra original. Dejémoslo ahí por ahora, pero me parece interesante esto, cómo se mueve ese ruaj, ¿no? Ahora vamos a ver aquí en Job 1:19 dice: he aquí que vino un gran viento del desierto y golpeó las 4 esquinas de la casa y cayó sobre los jóvenes y estos murieron. Aquí no me es claro si cayó la casa sobre los jóvenes o cayó, bueno. Cuando dice viento es ruaj. Volvámoslo a leer. He aquí que vino un gran ruaj del desierto y golpeó las 4 esquinas de la casa y cayó sobre los jóvenes y estos murieron. Nuevamente no les digo nada, ustedes mediten en casa. Job 4:9 dice: por el soplo de Dios perecen y por el aliento de su nariz son consumidos. Ahora, por el ruaj de Dios perecen y por el ruaj de su nariz son consumidos. Aquí es interesante porque la gente dice, bueno, ¿qué podríamos decir aquí del ruaj de la nariz? Resulta que hay un texto interesantísimo de la Biblia donde se dice que a Yahvé se le calienta la nariz cuando está iracundo, se le calienta la nariz. Hay términos que no son así tan sencillos escuchando literalmente como los están hablando, ¿no? Porque así como nosotros, ellos también tenían sus maneras de decir. A veces uno dice que somos de cabeza caliente y decir que tenemos la nariz caliente, que Yahvé se le calentaba la nariz, es como algo delante de él. Cuando nosotros decimos lo tienes frente a tu nariz, ¿estamos hablando que hay algo de frente de nuestra nariz? No, estamos diciendo que tienes algo allí frente a ti. O sea, nariz muchas veces es frente a ti. Pero en este caso, como les vuelvo a repetir, no quiero influenciar ni quiero hacer interpretaciones, solo les estoy dando, digamos, referencias. Aquí podremos pensar que efectivamente era el aliento. Job 4:15. Entonces un espíritu pasó ante mi rostro, el vello de mi carne se erizó. Les vuelvo a repetir, allí frente a Job pasó un ruaj y a él se le erizó la piel. Vamos a ver de nuevo otro texto. Job 6:4 dice: porque las flechas del Todopoderoso están dentro de mí, cuyo veneno bebe mi espíritu. Los terrores de Dios se disponen contra mí. Entonces nuevamente aquí cuando dice cuyo veneno bebe mi espíritu, es mi ruaj. Pero ahí sí no hay duda que seguramente se está refiriendo a su espíritu. Vemos todo el contexto, es una cosa muy personal, es una cosa muy interior. Entonces podemos entender que ahí se refiere a su espíritu. Volvemos a repetir, bebe mi espíritu. Ya les di ejemplos de esa palabra. Bueno, vamos haciéndonos una idea de lo que puede ser. Y me llama la atención esto de los terrores de Dios se disponen contra mí. Me acuerdo que hay unos pasajes bíblicos donde se habla del viento del terror, cuando
los Elohim enviaron los vientos del terror, se refería a posiblemente a algo que mató a muchas personas y que acabó con varias ciudades. Y bueno, de eso ya habíamos hablado en otro video, no los quiero confundir. Vamos a otro texto. Aquí dice, por ejemplo, Job 30:22. Este es bien interesante, pongan atención. Me alzas al viento, me haces cabalgar sobre él y disuelves mi sustancia. Qué interesante este texto. Me alzas al ruaj, me haces cabalgar sobre él, o sea, sobre el ruaj, y disuelves mi sustancia. Esto es en Job. Sobre el libro de Job se dice que es un libro poético y de sabiduría. Pero nosotros podríamos pensar que no es así, por lo que existe esta lectura y este método de Biglino, que es la lectura literal, que surgen cosas bien interesantes. ¿Qué es este ruaj que alza a las personas? A Job lo hace cabalgar y luego habla de disolver dice acá, disuelves mi sustancia. Caramba, a mí me viene en mente casi que una abducción y casi que una teletransportación. Les puede sonar muy, muy extraño, pero ya habiendo visto textos bíblicos tan interesantes que hablan prácticamente de objetos voladores, pues no me extrañaría para nada. Sigamos adelante. Aquí, por ejemplo, dice, este es interesante, Job 37:21. Los hombres no ven la luz brillante que hay en las nubes, sino que pasa el viento y los limpia. Pasa el ruaj y los limpia. Esto es muy bello porque dice, los hombres no ven la luz brillante. Cuando una persona está estudiando la Biblia con sus guías espirituales, le explicará que esa luz brillante es el sol. Ellos, los antiguos, veían los astros, veían muchas cosas en el cielo, ¿no? De manera que es bueno abrir un poco, ampliar un poco la mente cuando leemos estos textos y dejarlo más bien como abierto a las posibilidades hasta que nos queramos adentrar en un estudio más profundo y podamos comparar, como les he dicho, textos unos con otros para poder ir tomando ya más la sustancia de todo esto. Aquí, por ejemplo, hay un texto muy bello en Job 7:7 que dice, acuérdate de que mi vida es viento. Aquí no hay duda de que está hablando Job y está hablando en un lenguaje metafórico, pero él mismo lo está indicando porque él mismo está haciendo esa analogía entre su vida y el viento. Es bello esta expresión porque Job está hablando, el viento es algo que viene y va y esa vida humana, nuestra vida, es muy efímera y se va muy rápido. Nosotros, así como llegamos aquí, después nos vamos, como un viento, una brisna. La Biblia tiene muchas facetas muy interesantes y por eso es que estoy poniéndoles al alcance los debates de los teólogos con Mauro Biglino, porque quiero que ustedes tengan todos los puntos de vista. Yo no quiero influir sobre ustedes. Ya ustedes han visto cuál es la línea temática respecto, por ejemplo, a la paleoastronáutica, que son las visitas que nosotros como terrestres hemos recibido durante siempre de nuestra existencia, desde que existimos, pero con el propósito de que ustedes puedan meditar al respecto, puedan pensar y tener otros puntos de vista distintos, porque también hay científicos, estudiosos, que están viendo otras posibilidades de nuestra historia, ya que la historia oficial no siempre ha ofrecido respuestas satisfactorias, por algo será. Donde quedan esos vacíos, podemos entrar a analizar otras cosas diferentes. Y la Biblia es realmente apasionante, amigos. Son muchos libros, muchos escritos. Por ejemplo, en el 2011, unos israelíes realizaron un experimento
con un programa que ellos le dieron los textos bíblicos y este programa identificó muchos autores de un solo libro bíblico. Y pues esto a los estudiosos no les gustó mucho porque ellos dicen, no, eso lo escribió Job y basta, por ejemplo, pero por ejemplo no se sabe quién fue el autor del libro de Job o quiénes fueron los autores de los escritos de Job. No hay certezas al respecto. Y bien, la idea, amigos, es que ustedes sustituyendo cada vez que vean en la Biblia viento, respiración, aliento y espíritu, lo sustituyan por ruaj, que es la palabra original. Lean el contexto y digan, sí, aquí está hablando de la respiración, sí, aquí está hablando de un viento, pero se van a dar cuenta viendo también todo el contexto de los libros, y si ustedes leen Enoch y si ustedes leen otros libros, no solo los eclesiásticos, también apócrifos, porque digamos que en los canónicos también hay textos bien interesantes donde uno dice, esto es extraño. Por ejemplo, hay un texto donde se habla de pesar el viento y las aguas, o sea, pesar el ruaj. Pero si uno piensa, el viento no se puede pesar. Entonces allí uno tendría que pensar que pues los escritores bíblicos, ahí es que cuando entran a decir que es un lenguaje alegórico, ahí es cuando ya comienzan a decir, no, es que eso es una alegoría y es una metáfora. Pero acabamos de ver que en el texto que les leí de Job, donde él dice que se acuerde que su vida es como el viento, ahí sí hay metáfora. Y él mismo Job lo está indicando. Pero en otros textos no es muy claro que pueda ser una metáfora. Y hay que pensar bien, amigos, de qué está tratando de hablar este autor. Analizarlo y pensarlo. Y pues realmente sí hay que informarse un poco acerca del pensamiento de ese pueblo, de los hebreos, cómo piensan ellos, cómo son. Realmente sí hay que informarse acerca de esa cultura para poder medianamente acercarse a los posibles significados de estos libros tan complejos y que tanto nos dan para pensar. Y me parece que sea justo que lo hagamos porque estos libros que llamamos sagrados, que llamamos Biblia, están influenciando sobre la vida de muchas personas, sobre muchas decisiones. Recordemos que hay naciones que se basan sobre, por ejemplo, leyes extraídas de estos libros y toman decisiones respecto a muchas cosas importantes basándose en ese libro. Recordemos también, y ustedes lo habrán visto en su cotidianidad, que muchas personas dicen, pero mira, es que lo dice aquí en la Biblia, como si fuera una garantía de que es verdad. Pero ¿cómo podemos nosotros pensar que porque está escrito ahí es verdad e indiscutible, si ni siquiera sabemos quiénes los escribieron, cuándo y cómo originalmente? Porque lo que nosotros leemos hoy día es la versión después de la versión de la versión, de la traducción de la traducción y la revisión de la revisión, con todo el respeto que merecen las personas que depositan su fe absoluta en la Biblia. Pero hay que pensar, amigos, muy bien y tratar de conocer estos libros. Realmente es muy interesante. Quiero contarles algo, esto es un chisme personal, que dentro de poquito voy a viajar, voy a regresar nuevamente a Menorca o Minorca, no sé en español, creo que es Menorca, esa isla balear cercana a España que nos dejó pues hechizados, donde alguna vez yo filmé ese video que les traje al canal que habla de las talayots, esos monolitos. Es un lugar realmente magnético para mí
porque es realmente muy antiguo y era un pasaje, seguramente lo fue, de culturas que todavía hoy la gente no está muy segura quiénes eran estas culturas que venían del mar. Así que quizás pueda postear una foto o mandarles un saludo desde Minorca. Vamos a ver cómo nos va. Y bueno, igual yo les dejaré ya listos los videos, no se preocupen, para quienes les gusta ver los videos del canal, que yo no les faltaré con los videos y vendrán cosas bien interesantes. Si ustedes quieren que yo trate algún tema, no duden en decírmelo, yo siempre estoy muy pendiente de poderlos desarrollar. Si de pronto no lo hago es porque de pronto sale un poco de la temática que estoy haciendo, pero podría hacerlo más adelante. Algunas personas me han dicho que vuelva a hablar sobre lo paranormal. Es un tema que a mí me apasiona muchísimo y fue el tema original del canal. Pero vamos a abrir un espacio seguramente más adelante. Y les voy a ser muy sincera, yo estoy como en la espera a ver si suceden más cosas, porque a mí me gusta mucho hablarlo desde el personal, este tipo de eventos, porque viviéndolos yo misma puedo garantizar que sea así, o al menos de personas muy cercanas, como mi familia, por ejemplo. Y en ese respecto sí les puedo decir que en la casa de mi madre, en la casa de mis abuelos, todos los días prácticamente suceden cosas, pero ellos no cuentan con equipos, con las cámaras para poder captar todas estas cosas. Tienen una cámara, pero pues siempre sucede fuera de cámaras. Y hace poco, precisamente aquí en mi casa, sucedió, bueno, en realidad hace un día, ayer, sucedió algo particular y hoy. Pero como no hay video, ni se los menciono porque pues las personas siempre dicen, ah, ya, sí, claro. Entonces, no, mientras no haya videos, pues creo que no vale la pena. Antes, cuando yo recién abrí el canal, yo les traía muchas anécdotas y todo era narrado. De pronto, en algunas ocasiones había fotos, pero no es lo mismo. Así que yo puedo entender que las personas escépticas y cualquier persona pues va a decir, ah, sí, claro, es para que el canal gane muchos suscriptores, pero imagínense, amigos, si ustedes supieran lo difícil que es hacerse promover en esta plataforma, les cuento que eso sí es anecdótico y de pronto un día hablamos de eso. Yo por ahora les mando un abrazo grandotote y un gracias a las personas que me acompañan aquí en el canal, que me dejan sus comentarios, eso me da muchísimo ánimo y muy pronto nos veremos porque espero traerles más historias, misterios e información que les pueda resultar interesante. Hasta pronto, amigos.